en Cangas de Onís para presentar un proyecto que desde luego afecta mucho al oriente de Asturias, beneficia mucho al oriente de Asturias y lo hacemos ante una falta de respuesta por parte de quien gobierna en Asturias. La izquierda asturiana está en otros temas, está en otras cosas, pero desde luego en lo que no está es en dar soluciones a el oriente de Asturias, en dar soluciones al acceso a los lagos de Covadonga. Innovadora, que es una solución práctica, porque soluciona un caos circulatorio que no se sabe resolver desde la izquierda asturiana. Creemos también que es un planteamiento ecológico, porque es respetuoso con el medio ambiente y lo que pretende es eliminar la contaminación, en definitiva el CO2 que generan los vehículos que tienen obligatoriamente que transitar para acceder, sobre todo en las épocas estivales, en las épocas de Semana Santa y en los puentes festivos, que de forma muy importante, yo diría que de forma masiva, quieren acudir a visitar los lagos de Covadonga. Nos parece que se trata de un proyecto muy cuidadoso con el medio ambiente, que puede tener también un atractivo en sí mismo, no solamente para quienes quieren acudir a lugares de Europa, donde se accede a través de estos sistemas de ferrocarril modernos, donde se minimizan a través de tratamientos en túneles lo que es el impacto visual y lo que es la solución definitiva, que creemos que refuerza de forma notable y notoria las comunicaciones y el turismo en el oriente de Asturias. Estamos hartos de esos tiempos que son eternos, que nunca llegan, que siempre dicen que están yendo. Vemos los presupuestos generales de la comunidad autónoma y cuando se hicieron varias ruedas de prensa vimos partidas presupuestarias que llevaban 10 años, año tras año, reiterándose, y al final este año desaparecían. Y los optimistas decíamos que es que ya se hizo y decían no,